nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, dispongamos nuestro corazón para celebrar estos sagrados misterios, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que con el don de tu amor nos colmas de bendiciones, transfórmanos en una nueva criatura, para que estemos preparados a la Pascua gloriosa de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos con humildad ahora la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. Había en Babilonia un hombre llamado Joaquín. Él se había casado con una mujer llamada Susana, hija de Gelquías, que era muy hermosa y temía a Dios, porque sus padres eran justos y habían instruido a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín contiguo a su casa. Muchos judíos iban a visitarlo, porque era el más estimado de todos. Aquel año se había elegido como jueces a 2 ancianos del pueblo. A ellos se refiere la palabra del Señor: la iniquidad salió en Babilonia de los ancianos y de los jueces que se tenían por guías del pueblo. Esos ancianos frecuentaban la casa de Joaquín, y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. Hacia el mediodía, cuando todos ya se habían retirado, Susana iba a pasearse por el jardín de su esposo. Los 2 ancianos que la veían todos los días entrar para dar un paseo, comenzaron a desearla. Ellos perdieron la cabeza y apartaron sus ojos para no mirar al cielo y no acordarse de sus justos juicios. Una vez, mientras ellos aguardaban una ocasión favorable, Susana entró como en los días anteriores, acompañada solamente por 2 jóvenes servidoras, y como hacía calor, quiso bañarse en el jardín. Allí no había nadie, fuera de los 2 ancianos, escondidos y al acecho. Ella dijo a las servidoras: tráiganme la crema y los perfumes, y cierren la puerta del jardín para que pueda bañarme. En cuanto las servidoras salieron,
Ellos se levantaron y arrojándose sobre ella le dijeron: la puerta del jardín está cerrada y nadie nos ve. Nosotros ardemos de pasión por ti. Consciente y acuéstate con nosotros. Si te niegas, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías hecho salir a tus servidoras. Susana gimió profundamente y dijo: no tengo salida. Si consiento, me espera la muerte. Si me resisto, no escaparé de las manos de ustedes. Pero prefiero caer en las manos del Señor sin haber hecho nada que pecar delante de Él. Susana gritó con todas sus fuerzas. Los dos ancianos también se pusieron a gritar contra ella, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír esos gritos en el jardín, la gente de la casa se precipitó por la puerta lateral para ver lo que ocurría. Y cuando los ancianos contaron su historia, los servidores quedaron desconcertados, porque jamás se había dicho nada semejante de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, su marido, también llegaron los ancianos con la intención criminal de hacer morir a Susana. Ellos dijeron en presencia del pueblo: manden a buscar a Susana, hija de Gilquías, la mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y ella se presentó acompañada de sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos sus familiares lloraban, lo mismo que todos los que la veían. Los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y le pusieron las manos sobre la cabeza. Ella, bañada en lágrimas, levantó sus ojos al cielo, porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Los ancianos dijeron: mientras nos paseábamos solos por el jardín, esta mujer entró allí con dos servidoras, cerró la puerta y después hizo salir a las servidoras. Entonces llegó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros que estábamos en un rincón del jardín, al ver la infamia, nos precipitamos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos atrapar al joven porque él era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta se escapó. En cuanto a ella, la apresamos y le preguntamos quién era ese joven, pero ella no quiso decirlo. De todo esto somos testigos. La asamblea les creyó porque eran ancianos y jueces del pueblo, y Susana fue condenada a muerte. Pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a la muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿qué has querido decir con esto? De pie en medio de la asamblea, él respondió: ¿son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella. Todo el pueblo se apresuró a volver
Y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: sepárennos bien el uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: hombre envejecido en el mal, ahora ha llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo qué árbol los has visto juntos. Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partirte por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y el miedo hacía que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de una inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por el amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
Yo no deseo la muerte del malvado, sino que se convierta y viva. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos en el Señor, hoy día las lecturas que acaban de ser proclamadas nos presentan a dos mujeres. Y podríamos hacer un paralelo entre estas dos mujeres, tanto de la lectura de la profecía de Daniel como del Evangelio según San Juan. En la primera lectura vemos cómo el autor sagrado identifica con sumo detalle quién era esta mujer, hija de Gilquías, esposa de Joaquín. Su nombre era Susana, una mujer de hermoso aspecto. Y vemos cómo esta mujer es deseada por dos jueces que tienen por tarea y misión administrar orden y justicia en el pueblo de Dios. Sin embargo, estos dos hombres, dejándose llevar por el deseo desordenado de su corazón y por dejar de mirar hacia el cielo, dice el autor sagrado, hacia Dios, es que consintieron su pecado y se dejaron llevar precisamente por su inclinación natural al pecado, y de esta forma buscaron la manera de acusar injustamente a esta mujer del pecado de adulterio. Precisamente se trataba de una mujer casada y ellos querían difamarla, levantando falso testimonio, si es que ella no consentía a los deseos desordenados de su corazón. Y es así entonces que esta mujer resuelve no caer en las manos de estos dos hombres, no consentir a los deseos de estos dos jueces, y en tal caso de sufrir consecuencias, que fuera
no por un pecado cometido, sino que precisamente por un pecado que no cometió. Y es así entonces que esta mujer clama al cielo, clama a Dios, clama la misericordia de Dios para que se haga justicia ante esta situación maquinada por estos dos jueces. Y vemos cómo finalmente, gracias a la acción del Espíritu en el joven Daniel, se logra hacer justicia. Él dice que queda libre de la sangre de esta mujer, porque inspirado por Dios sabe perfectamente lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido. Y por lo tanto, mediante el Santo Espíritu de Dios, es capaz de discernir los hechos y administrar justicia, a diferencia de estos dos ancianos, cuya tarea era precisamente esa, pero no lo hicieron precisamente porque se dejaron llevar por el deseo desordenado de su corazón. Finalmente, estos dos son descubiertos en su mentira, son descubiertos en su pecado, son descubiertos en el falso testimonio que han levantado en contra de Susana y pagan, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los preceptos de la ley de Moisés, con su propia vida, esta falta, esta transgresión a la ley. Vemos cómo esta mujer inocente, por lo tanto, que ha sido acusada de cometer un pecado, queda absuelta y liberada de un pecado que se le atribuía, pecado que ella misma no había cometido. Y aquí vemos, por lo tanto, un paralelo, pero también una gran diferencia con la mujer del Evangelio que ha sido proclamado. Esta mujer no tiene un nombre. Se habla acerca de una mujer simplemente, no se la identifica a diferencia de Susana, y lo que sí se pone en evidencia es que esta mujer ha sido sorprendida por los fariseos en flagrante adulterio. Y aquí vemos, por lo tanto, un paralelo. Se hace mención a un pecado en la primera lectura, pecado que esta mujer, Susana, no comete, y en el Evangelio vemos que se menciona el mismo pecado, pecado que sí ha sido cometido, que sí ha sido consumado. Y es entonces como los maestros de la ley llevan a esta mujer delante de Jesús, pero no con la intención de observar la ley de Moisés, sino que para poner a prueba a Jesús, a fin de tener algo de qué poder acusarlo. Y es así entonces que le dicen, irónicamente, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y le citan a continuación la ley de Moisés. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? En otras palabras, le piden a Jesús que se pronuncie al respecto. Y aquí vemos, por lo tanto, la astucia malévola de estos maestros de la ley. Porque si Jesucristo se pronuncia a favor de la mujer, transgrede la ley en cuanto a lo que se refiere al pecado del adulterio. Y estaría manifestando, por lo tanto, su apoyo a la mujer y consintiendo el pecado. Por otra parte, si Jesucristo dijera simplemente libérenla, déjenla ir, o observen el precepto de Moisés tal y como está escrito, manifestaría por lo tanto una falta de compasión y de misericordia. Desde cualquier punto de vista, Jesucristo se compromete con una u otra respuesta y queda en evidencia, por lo tanto, la mala intención de estos que presentan a esta mujer ante Jesús. Por esa razón Jesucristo resuelve, y lo hace, por cierto, con astucia, con sabiduría, con gran inteligencia. Y les dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Es decir, que se cumpla lo que dice la ley de Moisés, que mediante la lapidación se concrete, por lo tanto, el juicio de esta mujer, la condena de esta mujer. Pero el que esté libre de pecado,
que lance pues la primera piedra. La situación es ciertamente comprometedora e incómoda para estos mismos que llevaron a esta mujer ante Jesús, ante su presencia. Y estos simplemente no tuvieron más opción que comenzar a retirarse, pues el peso de su pecado les hizo tomar conciencia de que ninguno de ellos estaba libre de pecado, sino que todos por igual habían ofendido a Dios en más de alguna ocasión y por lo tanto habían transgredido la ley en alguno de sus preceptos. Y es así entonces que vemos este paralelo, estas dos mujeres, este juicio, pero vemos también que en un caso particular no hubo pecado y Dios liberó a aquella mujer inocente, pero en este caso particular sí había pecado y estaba consumado el pecado del adulterio, y sin embargo vemos que Jesucristo resuelve en favor de la persona humana, en favor de la mujer que efectivamente había pecado. Jesucristo no se pone de parte del pecado de esta mujer, no está legitimando el pecado del adulterio, pero sí se pone del lado de la pecadora. Esto es precisamente lo que nos dice nuestro Padre San Agustín, que Dios detesta profundamente el pecado y lo detesta porque nos aleja de Dios y porque ciertamente nos quita libertad, nos coarta el don de la libertad. Pero ama profundamente al pecador porque es su Hijo. Vemos por lo tanto cómo Jesucristo actúa no solamente con astucia, con sabiduría y con inteligencia, sino también actúa con compasión y misericordia. Y se pone por lo tanto del lado de esta mujer, de esta pecadora. Y se produce allí un momento, diríamos, de especial relevancia, un momento precioso de redención, en el que esta mujer, tomando conciencia de su pecado, es capaz de reconocer en Jesucristo al Señor, con mayúscula. Y Jesucristo le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: nadie, Señor. Es un momento ciertamente de mucha delicadeza en el trato que Jesucristo da a esta mujer, a diferencia de lo que los otros habían hecho en su contra. Y Jesucristo le dice: yo tampoco te condeno, vete. Y aquí la gran diferencia y por lo tanto la gran enseñanza de Cristo Jesús: vete, no peques más en adelante. Jesucristo reconoce que ella ha pecado, no lo niega, no lo oculta, lo reconoce, pero movido por la compasión le invita a iniciar una nueva vida, una vida libre del pecado, del adulterio, una vida por lo tanto libre, una vida más plena y en consecuencia a fin de que ella sea una mujer más feliz. Este es pues el llamado que se nos hace, hermanas y hermanos, particularmente en este día, a dejarnos mover por la compasión, a no tener un ojo crítico para con nuestro prójimo al momento en que reconocemos quizás un pecado o una falta, una transgresión a la ley de Dios. Y hemos de pedir siempre al Señor que limpie y purifique nuestro corazón y nuestra mirada, porque siempre está la tentación de querer consentir nuestras inclinaciones más desordenadas, quitar la mirada de Dios, por lo tanto, la mirada hacia el cielo, y centrarnos simplemente en nuestra naturaleza pecaminosa, y caer en la difamación, en el falso testimonio y en el juicio. Pecados que Dios ciertamente no quiere que nosotros consintamos. Así como tampoco quiere que consintamos el pecado del adulterio. Y por ello es tan importante pedir al Señor que nos conceda la gracia de que nuestra mirada siempre esté puesta en Él, de tal manera que podamos repeler las tentaciones
que se presentan de forma cotidiana y a veces con tanta fuerza en nuestra propia vida. Desde allí, por lo tanto, hermanas y hermanos, el llamado que se nos hace desde el Salmo, a confiar como Susana, a confiar como la mujer adúltera del Evangelio, a reconocer en Dios, a nuestro pastor, en quien y por quien nada nos puede faltar. Que así sea. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, la cercanía de la Pascua nos invita a intensificar nuestro compromiso de conversión y de servicio fraterno. Pidamos a Dios que haga eficaces en nosotros los signos de su misericordia. Repetimos, renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por la Iglesia peregrina en el mundo, para que mediante la oración, la penitencia y el testimonio de la caridad, sea cada día más semejante a su Señor y lo siga en el camino del éxodo pascual. Roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por los que se encuentran en el pecado o creen que su vida es un fracaso, para que no desesperen de la misericordia de Dios y de la acogida de la Iglesia, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por los que viven en la duda o en el error, para que encuentren el camino de la verdad, confortados por nuestra acogida y solicitud fraterna, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por las víctimas de la violencia y de la guerra, para que las lágrimas y la sangre no se derramen en vano, sino que aceleren una era de fraternidad y de paz en la dilatación del reino de Dios, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Por todos nosotros, para que atentos a la realidad que nos rodea, nos hagamos cargo del sufrimiento del hermano que se cruza en nuestro camino, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Pidamos por todos aquellos que están en estos momentos trabajando en el sector de la salud, en los diferentes hospitales, atendiendo a los enfermos, para que el Señor les dé fuerza, los fortalezca, les dé ánimo, alegría en su trabajo y los proteja, especialmente a todo el personal de la salud, roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Pedimos por la paz y el descanso eterno de don Gonzalo Ramírez, para que el Señor lo acoja en su reino, purificado sus culpas y pecados, y lo haga partícipe de su luz admirable. Roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo, para que el Señor nos bendiga con su paz y con su compasión. Roguemos al Señor. Renuévanos, Padre, a imagen de tu Hijo. Padre, que has abierto en Cristo la fuente de agua viva que regenera el mundo, riega todos nuestros desiertos y haz que toda la humanidad pueda saciar en él su sed de verdad y de justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y junto al pan y el vino ofrezcamos ahora nuestra propia vida, obras, trabajos y sacrificios. Que presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos, concede, Señor, a tus hijos, reunidos para celebrar esta Eucaristía, ofrecerte como fruto de su penitencia una conciencia limpia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto, por la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Padre, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Fernando, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo. Especialmente te pedimos por don Gonzalo Ramírez y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos e hijas nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su casto esposo, con los apóstoles, con San Agustín, Santa Mónica, San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santo Tomás de Villanueva, el Beato José Agustín Fariña, y con todos los santos. Y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dispongamos ahora nuestro corazón para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Canta lengua jubilosa, el misterio del altar, de la sangre generosa y del cuerpo que es manjar. Los dio el Rey de las naciones para el mundo rescatar. De María, Virgen pura, para dársenos nació, habitando en nuestro mundo, como hermano nos habló, y su paso entre nosotros en prodigio terminó. En la cena postrimera, hasta el fin llevó su amor, observando todo el rito que en la ley se prescribió. Hizo su cuerpo comida y a los 12 se entregó. Con palabra poderosa, el Verbo Hijo de Dios, en su cuerpo y en su sangre, pan y vino transformó. Los sentidos no lo entienden, mas la fe lo recibió. A tan grande sacramento rindamos adoración, que en figuras anunciando
se cumplió. Veneremos el misterio con la fe del corazón. A Dios Padre soberano y a su Hijo el Señor, alabanza y gloria eternas e incesante bendición, y al Espíritu Divino eternos himnos de amor. Amén. Antífona de comunión. Jesús le preguntó: Mujer, ¿nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Él le dijo: Yo tampoco te condeno, sino que vete y ya no vuelvas a pecar. Oremos. Que la fuerza de tus sacramentos nos libre, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos ayude a seguir a Cristo para acercarnos cada vez más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares y enfermos, sobre todos los hospitales y les acompañe para siempre. Amén. Y nos quedamos con la paz, el consuelo y la esperanza que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Nos consagramos a la Virgen Madre diciendo: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santo Padre Agustín, ruega por nosotros. Santa Madre Mónica, ruega por nosotros. Todos los santos y beatos de nuestra orden, rueguen por nosotros. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamos, exulis Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, igna lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes saculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis pos ac exilium ostende. Clemens,
Virgo Maria,